Descubre el increíble motivo por el que esta abuela se casó virgen a los 64 años. Te impactará. Doña Carmen, una mujer de ojos brillantes y corazón lleno de historias, había tejido su vida en un pequeño pueblo mexicano donde las tradiciones cobran vida en cada rincón. Desde pequeña, aprendió del sacrificio de su madre, quien le susurraba con cada paso que el matrimonio era un viaje sagrado. No solo te unes a un hombre, te unes a su familia, a su comunidad, decía su madre, con una fe que caló hondo en su pecho. Mientras sus amigas se lanzaban a aventuras de desenfrenos y desilusiones, ella decidió ser fuerte. Cuidaba de su hermana con discapacidad, mientras vendía frutas y verduras en el mercado del pueblo, un espacio donde la solidaridad fluía como agua en un río, pero todo cambió cuando llegó el doctor Alejandro. Un médico joven, idealista y encantador que iluminó el pueblo con su sonrisa y energía. Las tardes fueron testigos de sus charlas, llenas de risas y sueños, y por primera vez, Carmen empezó a cuestionar si la vida podría ser más que sacrificios. Se dejó llevar por esa conexión que crecía entre ellos, un amor genuino que nunca se atrevió a explorar. Sin embargo, el pueblo no tardó en murmurar. Las miradas de desaprobación la seguían, un peso que sentía en su corazón, mientras la fiesta patronal se acercaba, un recordatorio de todas sus inseguridades. Era solo una solterona esperando ser vista. Durante la celebración, el bullicio y la música vibrante la rodeaban, y su hermana, en un arrebato de emoción, reveló un secreto familiar añejo, la verdad sobre su madre, sobre decisiones que la llevaron a vivir de aquel modo. El ciclo de sacrificios y la presión social se tornaron en un mar de dudas que la ahogaban. En un instante, cada sonido, cada risa, se convirtió en un eco de su confusión. ¿Estaba viviendo la vida que realmente quería o era solo un papel que debía interpretar? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y ahí, entre risas y llantos, Carmen sintió una chispa de valentía. Justo cuando la presión de ser la abuela tradicional parecía aplastarla, dio un paso hacia Alejandro. En ese instante, decidió que su vida no sería dictada por lo que otros esperaban. Tenía el poder de escribir su propia historia, de experimentar un amor pleno, de abrazar la felicidad que había dejado a un lado por años, pero en ese mismo momento, una sombra del pasado se asomó. Un rostro conocido traía consigo viejas preguntas, inquietudes que podrían cambiarlo todo. ¿Podría Carmen encontrar su lugar en este nuevo mundo de amor y decisión? ¿Cuáles eran los secretos que su madre había ocultado, que continuaban persiguiéndola? La fiesta giraba a su alrededor, y su corazón latía rápido, sabiendo que su aventura apenas comenzaba. Carmen se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La alegría y la expectativa de una nueva vida al lado de Alejandro se mezclaban con el temor que emanaba de la figura que había aparecido en la fiesta. Era Claudia, una amiga de la infancia y confidente a la que no había visto en años. Su sonrisa era cálida, pero la mirada que le dedicó está llena de un secreto no dicho. «Carmen, ¿cuánto tiempo?», exclamó Claudia, abrazándola de manera abrupta. El gesto fue inesperado, pero había algo en la forma en que la miraba que le hizo sentir un escalofrío. «Es maravilloso volver a verte», respondió Carmen, tratando de ocultar su inquietud. «Necesitamos hablar. No aquí, no ahora, pero te lo agradeceré si me das un momento», insistió Claudia, su voz cargada de urgencia. Mientras el bullicio continuaba, la música parecía desvanecerse, y el entorno se volvió borroso. Carmen asintió, sintiendo que la defensiva tenía que esperar. Había cosas en su vida que necesitaba aclarar, y quizás Claudia podía ofrecerle respuestas. Sin perder tiempo, se dirigieron a un rincón apartado del lugar. «El pueblo ha cambiado, pero también nosotras», comenzó Claudia, dejando caer su mirada en el suelo antes de encontrar los ojos de Carmen nuevamente. «He regresado porque me preocupé por ti, por lo que escuché que pasó con tu madre». A Carmen se le heló el corazón. Su madre, siempre presente incluso en los silencios,
ahora se convertía en el centro de una conversación que ella había intentado evitar. ¿Qué sabes de ella?, preguntó con firmeza, pero sintiendo como el temor se apoderaba de ella. Hay cosas que no sabía, cosas que ella nunca compartió. Te lo puedo explicar, pero primero, ¿es verdad lo que se dice? ¿Tú, con Alejandro? La pregunta hizo que el aire se volviera denso. Cada rumor, cada mirada despectiva, pareció regresar con más fuerza. Es más complicado de lo que parece, Claudia, murmuró Carmen, sintiendo que se cerraba ante la realidad que la había acorralado durante años. ¿Era su vida realmente un enredo de decisiones de otros que la habían llevado al sacrificio? Escucha, lo que te voy a contar podría cambiarlo todo, no solo para ti, sino para las generaciones que vienen, dijo Claudia, su voz apenas un susurro. Es sobre el matrimonio de tu madre, sobre lo que realmente significa. Hay un motivo por el que ella eligió lo que eligió, y es un motivo que ni tú ni yo entendíamos antes. Carmen sintió que el resto del mundo se desvanecía a su alrededor. El eco de los bailes y risas se convirtió en un murmullo distante mientras Claudia hablaba, revelándole secretos de su madre que podrían ser tanto un alivio como una carga. Las palabras de Claudia, al principio incomprensibles, comenzaron a tomar sentido, al igual que las cargas que había llevado durante toda su vida, pero cuando Claudia le reveló una verdad desgarradora sobre su familia, algo en el interior de Carmen se rompió. Esa revelación era el delicado hilo que podía deshacer todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Y a todo esto, qué significa para mí, para Alejandro, para nosotros?, preguntó Carmen, sintiendo como su corazón latía con ansiedad. Su futuro pendía de un hilo en ese instante. Es un camino hacia la libertad, Carmen. La decisión es solo tuya, respondió Claudia, y en su mirada, Carmen vio la chispa de esperanza que había estado buscando. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, Carmen entendió que la aventura recién comenzaba y que su vida podría transformarse para siempre. Pero había un nuevo dilema acechando en el horizonte, uno que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad sobre su madre, y más importante aún, sobre sí misma? La música seguía sonando, pero la pregunta latía en su mente: ¿qué pasaría si, al lanzarse a este nuevo amor, Carmen no solo encontrara a Alejandro, sino también finalmente se encontrara a sí misma? Carmen sintió un nudo en el estómago. No era solo el torrente de información que había recibido de Claudia, sino también la presión de una decisión que parecía estar más allá de su control. Se quedó en silencio un momento, tratando de organizar sus pensamientos, mientras la música fluctuaba a su alrededor, envolviendo la conversación en una aura casi mágica. ¿Qué tipo de libertad?, preguntó, su voz temblando, casi como un susurro. La mirada de Claudia respondía a su pregunta, portando la historia de un viaje que había sido compartido silenciosamente entre generaciones de mujeres, un viaje que ahora caía sobre sus hombros. Tu madre eligió una vida de sacrificios por amor, Carmen, pero también por miedo. Miedo a perderse a sí misma mientras intentaba proteger a los que amaba, explicó Claudia con una voz suave y empática. Nunca quiso que tú pasaras por lo mismo. Pero la verdad pesa, y es tu decisión decidir si quieres cargarla o dejarla ir. Carmen se sintió desbordada. Las palabras de Claudia eran como un eco poderoso que resonaba en su propia historia. La imagen de su madre, siempre con una sonrisa, siempre fuerte, le vino a la mente. Pero, ¿a qué costo? Su vida había sido una serie de sacrificios y compromisos, y ahora sabía que ese camino podría haberla conducido a una vida no vivida plenamente. ¿Y Alejandro? ¿Qué pasará con él?, preguntó, su voz ahora más firme pero aún llena de dudas. La idea de perderlo a él, justo cuando todo parecía cobrar sentido, la cegaba de miedo. Claudia respiró profundo. Tú debes ser honesta. No solo con él, sino contigo misma. De lo contrario, nunca podrás amar de verdad. Si decides iniciar este camino, también debes entender que puede no ser sencillo. La verdad a veces duele, y a veces asusta. Pero te liberará. Carmen asintió, aunque su mente se llenaba de imágenes inciertas. La realidad de la vida que había deseado choca con la necesidad de conocer su propio reflejo. Tenía miedo de perder a Alejandro, de quitarle la ilusión que él había traído a su vida, pero había una chispa en su interior que gritaba por descubrirse. Mientras hablaban, el bullicio del baile regresó con fuerza,
y Carmen sintió el regreso de un torbellino de emociones. De repente, el lugar se llenó de luces que danzaban, y los rostros de los amigos brillaban con alegría, como si todo hiciéramos parte de un sueño. Pero ella no podía perderse en eso. Era el momento de tomar una decisión. Claudia, ¿puedes prometerme que no se lo contarás a nadie más?, le pidió, la voz entrecortada. No estoy lista para que el mundo sepa de esto. Te lo prometo. Este momento es solo nuestro, respondió Claudia, su mirada llena de complicidad. Una parte de Carmen se sentía aliviada, mientras que la otra empezaba a arder con la necesidad de liberarse. Ese encuentro, aunque imprevisto, había encendido algo en su interior. Era una llama de deseo por la verdad y la autenticidad, por ser completamente ella misma. A medida que sus corazones palpitaban al mismo ritmo, Carmen sintió que la música seguía, igual que los sueños, los deseos y los temores, entrelazados en un caos hermoso. Decidió que enfrentarla, apenas un paso, podría cambiarlo todo. Claudia, debo encontrarme con Alejandro, debo hablar con él, aclarar lo que siento y lo que hemos vivido hasta ahora. Aunque eso me asuste, dijo, con una determinación que la tomó por sorpresa. Claudia sonrió. Eso es lo que necesitabas escuchar. No olvides que la valentía brilla en cada paso que tomas hacia la verdad. Mientras se alejaban, Carmen respiró profundamente. Se sentía en la cuerda floja, y si decidía dar el paso, podría cambiar no solo su historia, sino también la de su madre. Tal vez, al abrazar su verdad, podría ayudar a romper ciclos que habían perdurado por demasiado tiempo, y así, con cada latido, se encaminó al encuentro que podría transformar su vida. Una decisión al final del pasillo donde las luces parpadeaban en un mar de invitados ajenos sin saber que el destino de su amor y su historia se estaban reescribiendo. Justo allí, a unos pasos de distancia, la música seguía en la sala, pero su corazón sonaba más fuerte. ¿Sería ella lo suficientemente valiente para escuchar la voz de su madre y confrontar su propio miedo? Solo había una forma de saberlo, dar el siguiente paso hacia el amor verdadero y hacia la libertad que tanto anhelaba. Pero, ¿qué pasaría cuando se enfrentara a Alejandro y le revelara lo que había descubierto? Sin saber cómo reaccionaría, el nudo en su estómago se apretó nuevamente, y esa pregunta quedó resonando en su mente, mientras la imagen de su futuro titilaba con inseguridad. Carmen avanzó hacia la salida del salón, el aire fresco de la noche la envolvió como un abrazo inesperado. La música se desvaneció tras ella, y con cada paso sentía que el peso de las expectativas se deslizaba, liberándola. El camino hacia Alejandro parecía interminable, pero su determinación ardía con fuerza. Al llegar a la terraza, sintió el calidez de las luces de la luna sobre su piel. Su corazón latía como un tambor, y la idea de abrirse a Alejandro la inquietaba a la vez que la llenaba de esperanza. Lo vio allí, apoyado en el barandal, contemplando la ciudad que brillaba a sus pies. Alejandro estaba más hermoso que nunca, con su sonrisa despreocupada y su mirada soñadora. Sin embargo, un atisbo de preocupación cruzaba su rostro cuando se dio cuenta de que ella se acercaba. «Hola», dijo él, mirándola con esos ojos que siempre parecían entenderla. «Hola», respondió Carmen, sintiendo como la ansiedad afloraba en su interior. «Necesito hablar contigo». La voz de Carmen temblaba un poco, y eso no pasó desapercibido para Alejandro. Se acercó un paso, curioso y expectante. «¿De qué se trata?», preguntó, un rastro de preocupación en su tono. El nudo en el estómago de Carmen se intensificó. ¿Por dónde comenzar? Las palabras de Claudia resonaban en su mente, instándola a ser honesta. Ella sabía que si quería construir algo real con Alejandro, debía hablar de sus temores y de su historia. «Hay algo que he estado ocultando, algo sobre mi familia, sobre mi madre», comenzó, y el aire entre ellos se tornó denso. Alejandro la miró, sus ojos llenos de compasión. «Tú sabes que puedes contarme cualquier cosa. Estoy aquí para ti». Tomando una bocanada de aire profundo, Carmen continuó. «Mi madre vivió una vida llena de sacrificios. Siendo honesta, creo que ella nunca se permitió ser realmente feliz». Su voz se quebró, y las imágenes de su madre la inundaron con fuerza. Siempre hizo lo que se esperaba de ella y nunca se atrevió a confrontar su verdad porque temía perder a las personas que amaba. «Carmen, empezó Alejandro, pero ella lo interrumpió, sintiendo que su momento estaba ardiendo. «Déjame terminar, por favor», exclamó, sus ojos llenos de determinación.
Lo que he aprendido es que llevaba el mismo miedo. He tenido miedo de perder nuestro amor si te cuento lo que realmente soy. Lo que siento. En este mismo instante, me doy cuenta de que no puedo seguir así. Debo compartirte mi verdad. Un silencio pesado cayó entre ellos, y aunque la brisa nocturna intentaba calmar sus corazones, el nerviosismo de Carmen solo aumentaba. Las palabras seguían atrapadas en su garganta. ¿Sería capaz de contarle todo? Carmen, sea lo que sea, resolveremos esto juntos. Alejandro extendió su mano, y ella tomó valor al notar la sinceridad en su mirada. A medida que el aire se hacía más pesado, Carmen sintió que el tiempo se ralentizaba. He cubierto mis dudas y mis preguntas sobre mí misma. Quiero ser quien verdaderamente soy, y no sé cómo va a reaccionar el mundo, ni mucho menos tú, pero no puedo seguir ocultándome. De repente, entre el murmullo lejano de risas y música, escuchó cómo las palabras finalmente empezaban a fluir. Me he dado cuenta de que mi vida tiene que ser más que una serie de expectativas. Necesito conocerte a fondo, como tú me has conocido a mí. Porque aquí, ahora, esta es la primera vez que siento que soy libre. A medida que las emociones se acumulaban, el rostro de Alejandro comenzó a cambiar. Ella podía ver un torbellino de pensamientos en su mente. La preocupación se dibujaba en sus rasgos mientras él procesaba lo que escuchaba. Carmen sintió que su pecho se apretaba. ¿Y si no le gusta lo que sepa de mí? ¿Y si me deja? Esa pregunta latía en su interior, con más fuerza que nunca. El futuro parecía desdibujarse en la distancia. Alejandro entrecerró los ojos, su voz ahora más seria. Carmen, lo importante es que tú te aceptes en primer lugar. Estoy aquí y siempre estaré. Solo quiero que seas tú misma. Carmen sintió una mezcla de alivio y miedo. La puerta a su verdad estaba abierta, pero lo que vendría después era un misterio que le helaba la sangre. Entonces, necesito entender, necesito que me escuches, no solo a mí, sino a toda la historia que guardo en mi corazón. Mientras se preparaba para profundizar en su revelación, un grito distante interrumpió el momento, sacudiendo el aire. Volvieron sus miradas hacia el interior donde una figura se movía entre los invitados, un rostro que, sin duda, cambiaría todo. ¿Qué haría Carmen cuando se diera cuenta de que alguien del pasado había aparecido, justo en el instante más vulnerable de su vida? La incertidumbre llenaba el aire, anticipando un desenlace que podría transformar no solo su conversación con Alejandro, sino también su viaje hacia la autenticidad. Carmen sintió que su corazón se detenía al reconocer esa figura emergente de la multitud. Era Laura, una amiga de la infancia, alguien a quien no había visto en años. La alegría y la sorpresa de encontrarse con ella eran irremediablemente apagadas por la ansiedad del momento. ¿Cómo podía aparecer justo cuando estaba a punto de abrirse ante Alejandro, cuando su corazón estaba desnudo, y aquellas emociones desconocidas buscaban salir? «Laura», murmuró, incapaz de contener la incredulidad en su voz. La joven avanzó hacia ellas, su sonrisa iluminaba el entorno, pero los ojos de Carmen estaban llenos de temores. «Carmen, pensé que eras tú». «Ha pasado tanto tiempo», exclamó Laura, abrazándola con fuerza. Carmen correspondió con un apretón débil, aún aturdida por la aparición de su amiga. Mientras Laura se alejaba un poco para mirarla, Carmen sintió el abismo entre lo que quería compartir y la distracción que había surgido de la nada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen, buscando recuperar la compostura mientras Alejandro miraba con curiosidad, pero esa inseguridad en su pecho seguía aumentando. «Solo vine a ver a algunos viejos amigos». «Nunca imaginé que te encontraría aquí, con él». Laura sonrió, señalando a Alejandro. «¡Guau! Es todavía más guapo que en la secundaria». «¿Estás saliendo con él?». «Algo así», contestó Carmen, sintiéndose atrapada entre dos mundos, el de su historia con Alejandro y el de sus recuerdos con Laura. Alejandro, con una sonrisa tranquila, interrumpió. «Hola, soy Alejandro. Un placer conocerte». Laura respondió con un saludo amistoso, pero luego sus ojos regresaron a Carmen, llenos de preguntas. «Bueno, no sé si este es un buen momento, pero tengo algo que contarte», dijo Laura, agachando la voz y atrayendo la atención de Carmen. «Me encontré con tu madre hace poco y bueno, hay cosas que te gustaría saber». Carmen sintió como el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Su madre,
Siempre el tema delicado, había sido el núcleo de sus miedos y secretos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Bueno, está pasando por un momento difícil. Me confesó que realmente le gustaría verte, que lamenta las cosas que quedaron sin hablar, explicó Laura, mirando a Carmen con empatía. El estómago de Carmen se revolvía. Todo lo que había intentado combatir estaba ahora resurgiendo. No quiero saber de su arrepentimiento, hay tanto dolor allí, respondió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con florecer. Pero Carmen, intercedió Laura con dulzura, puede que sea el momento de sanar. Tal vez lo que te aleja de ella, puede ser lo que te acerque. Sus palabras se aferraban a su mente y su corazón como seductores en un juego de ajedrez, dejando que la posibilidad de una reconciliación se cerniera en el aire. No puedo hacer eso ahora, dijo Carmen, sintiéndose intensamente dividida. Ahora que estaba a punto de ofrecerse a Alejandro, su carga emocional era más pesada que nunca. A su alrededor, la música y las risas seguían resonando, pero en su interior, todo se sentía como un caos. ¿Y si Alejandro te acompaña?, sugirió Laura, su mirada danzando entre su amiga y el joven que había estado a su lado. Podrías hablar con tu madre en un espacio seguro. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de abrir la puerta no solo a sus sentimientos hacia Alejandro, sino también hacia su familia, fue apabullante. No sé si estoy lista. Quizás nunca lo estés, pero eso no significa que no debas intentarlo, insistió Laura, su voz suave como un abrigo en medio de la tormenta emocional que Carmen sentía. Mientras el mundo seguía girando a su alrededor, Carmen miró a Alejandro. Sus ojos, llenos de comprensión, parecían decirle que él estaba dispuesto a estar a su lado, sin importar cuáles fueran los desafíos que se avecinaban. La tensión surgiendo entre los tres creaba una vibración palpable. Carmen, sea lo que sea que decidas, recuerda que no estás sola, murmuró Alejandro, y su declaración resonó en su corazón como una suave melodía en medio del tumulto. Era un momento decisivo, uno que podía liberar o aprisionar. Pero lo que más la asustaba era la idea de acercarse a su madre, de abrir viejas heridas y encontrar ese lugar donde todo podría cambiar nuevamente. ¿Estás dispuesta a dar ese paso? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de su propia incertidumbre. Carmen miró a Laura, luego a Alejandro, y comprendió que el próximo capítulo de su vida ya estaba en proceso de escritura, a pesar de sus miedos. Pero la verdad es que, aunque estaba en el umbral de la transformación, el pasado nunca se iba a ir sin dejar un rastro. ¿Sería capaz de reunirse con su madre y confrontar las sombras de su historia, o dejaría que el miedo la mantuviera prisionera? Amanda observaba, y el destino de Carmen estaba a punto de tomar un giro inesperado. Carmen sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. La idea de ver a su madre, de encarar años de dolor y silencios, parecía como una piedra gigante en su pecho. Miró a Alejandro de nuevo, su mirada seguía siendo un faro de apoyo que iluminaba la oscuridad que la rodeaba. ¿Qué debería hacer?, preguntó, casi perdiéndose en la angustia que la envolvía. Laura la miró con calidez, como si estuviera esperando que la verdad saliera de su interior. Alejandro, con calma, tomó su mano y la apretó suavemente, transmitiéndole un rayo de fortaleza. Escucha a tu corazón, Carmen, dijo él, su voz tranquila y llena de sinceridad. El miedo es real, pero el amor también lo es. Si sientes que hay algo que debes cerrar, tal vez sea hora de dar ese paso. Carmen respiró hondo, intentando recoger sus pensamientos mientras la música continuaba sonando a su alrededor. Los colores del lugar parecían desvanecerse, y todo se convirtió en un susurro lejos de su mente. De repente, un recuerdo atravesó su mente, su madre riendo, sus ojos brillantes en un día soleado, un tiempo donde todo parecía simple. Pero esa imagen rápidamente se desvaneció, llevándose consigo la alegría que una vez fue su hogar. ¿Y si mi madre no me quiere ver? La duda brotó de ella como un manantial imparable. ¿Y si no está dispuesta a enfrentar lo que hizo? Laura se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos fijos en Carmen, apuntando cada palabra. Pero también podría ser que ella esté lista para explicar, para pedir perdón. A veces, el valor de una conexión nueva nace del dolor del pasado. Necesitas intentarlo, aunque sea un pequeño paso. Carmen se sintió como si flotara en un mar de conflictos.
¿Era eso lo que quería realmente? Sin embargo, la idea de una reconciliación comenzó a germinar en ella, un pequeño brote en medio de un terreno árido. Podría ser que premie a Laura, que la escuche. Alejandro sonrió cálidamente, como si viera en ella la diversidad de emociones que se estaban tejiendo en cuestión de minutos. Voy contigo, si decides que ese es el camino. No tienes que pasar por esto sola. El corazón de Carmen se aceleró de nuevo. Esa simple oferta de compañía le llenó de esperanza, pero a la vez, el temor de lo desconocido se intensificaba. Laura, ¿dónde está mi madre?, preguntó de repente, sintiendo una mezcla de urgencia y desconcierto. He hablado con ella. Se encuentra en el café que solían visitar, el de la plaza, contestó Laura, su voz suave, pero firme. Ella está esperando, pero no sabe si tendrá la valentía de enfrentar lo que viene. ¿Y si no resulta como espero? La preocupación le llenaba la voz. Entonces por lo menos habrás intentado. Y si no es hoy, puede que sea mañana, afirmó Laura, dándole un toque de aliento. Carmen se sintió abrumada, pero también finalmente decidida. Está bien, vamos, dijo, sintiendo que sus piernas temblaban mientras su corazón latía con fuerza. La decisión ya estaba tomada. Era hora de afrontar el pasado y ver si realmente había un futuro posible. Con un rápido movimiento, se despidió de la música y de la multitud, tomando la mano de Alejandro mientras Laura se colocaba a su lado. Al caminar hacia la salida, la ansiedad empezaba a transformarse en determinación. René, el barista del café, había sido testigo de su historia familiar a lo largo de los años. Justo al llegar a la esquina de la plaza, su corazón saltó en su pecho. La imagen de su madre, tan presente y distante a la vez, invadía su mente. ¿Qué le diría? ¿Cómo rompería el hielo de años de dolor? De repente, un grito detuvo su paso. Una figura familiar apareció demasiado tarde en la esquina, al borde de la plaza. Carmen. Espera. Era su madre, con los ojos llenos de emociones, haciendo que el mundo parezca que se detuviera en ese instante crucial. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas. ¿Sería ese el momento que cambiaría su vida para siempre? ¿Estaba Carmen lista para poder escuchar lo que su madre tenía que decir? Carmen sintió que el tiempo se detuvo. La figura de su madre, con el pelo encanecido y las lágrimas brillando en sus ojos, la llenó de una confusión abrumadora. Era un rostro que había añorado y temido en igual medida. La distancia entre ellas se había convertido en un abismo que parecía insuperable. Mamá, su voz salió en un susurro, casi como si temiera romper el frágil momento. La mujer dio un paso adelante, el movimiento era un reflejo de multitud de emociones contenidas, pero a la vez temía avanzar demasiado. Carmen, ¿eres tú?, preguntó la madre, su voz temblorosa, el eco de años de separación resonando en sus palabras. El aire se llenó de promesas no cumplidas y de recuerdos perdidos. Carmen sintió el dolor en su pecho agolparse, a punto de estallar. Miró a Alejandro y a Laura, que permanecían a distancia, juntos, ofreciendo el espacio que tanto necesitaba. Carmen sintió una mezcla de gratitud y miedo. ¿Estaba realmente lista para abrir esa puerta? Sí, soy yo, respondió, su voz entrecortada, y dio un paso titubeante hacia adelante. He estado esperando este momento, tanto tiempo. Las palabras brotaron de su boca sin que ella pudiera detenerlas. La madre, incapaz de contenerse más, se acercó y la abrazó con fuerza. En ese contacto, Carmen sintió todos los recuerdos de su infancia, la calidez de los días soleados y la tristeza de las noches vacías. Había una mezcla de nostalgia y angustia que amenazaba con consumirla. Carmen, perdóname, no sabía cómo enfrentar lo que hice, la madre dijo entre sollozos. Nunca dejé de pensar en ti. No había día que no deseara que las cosas fueran diferentes. Las palabras de su madre resonaron en su pecho, como un eco distante que empezaba a encontrar sentido. Pero, ¿era suficiente? Por un instante, el deseo de reconciliación y la ráfaga de dolor la abrumaron. A medida que se separaba para mirarla a los ojos, Carmen se preguntó si podría permitir que el perdón entrara en su vida. ¿Por qué te fuiste?, preguntó, su voz aún temblorosa, deseando que la respuesta pudiera aliviar su carga. Era joven y asustada. Cometí errores que me pesaron como una roca, no sabía cómo regresar.
Pensé que era lo mejor para ti, admitió su madre, y en su mirada había una tormenta de arrepentimiento. Carmen frunció el ceño. Aquel dolor, la trayectoria de años, parecía haberse concentrado en esas palabras. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí? Espero que me dejes ser parte de tu vida otra vez, respondió su madre, sosteniendo la mirada de Carmen con intensidad. Quiero contarte todo, necesito que sepas que te llevo en mi corazón, aunque haya estado lejos. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, ahora se llenó de un silencio expectante. Carmen sintió un torrente de emociones revivir en su interior. Se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de decidir si dejar entrar de nuevo a su madre en su vida o cerrar esa puerta de una vez por todas. La decisión estaba al borde de sus labios, una mezcla de esperanza y temores que chocaban dentro de ella. Mientras su madre sostenía su mirada, Carmen comprendió que lo que había perdido no era solo tiempo, sino también la oportunidad de sanar. «Y si no puedo perdonarte», dijo, casi con un hilo de voz. La verdad era que el miedo la consumía, igual que el anhelo de reconectar. «Entonces, estaré aquí mientras encuentras tu camino. No intentaré forzarlo, quiero que lo hagas cuando estés lista», prometió su madre, con un brillo de sinceridad en sus ojos. Carmen sintió que las palabras eran un ancla en medio de la tormenta. La distancia aún existía, pero en ese instante, un pequeño rayo de luz comenzó a iluminar el camino. El paso que daría a continuación podría cambiar su vida para siempre. Cuando iba a responder, un sonido interrumpió el momento, el timbre del teléfono de su madre. La expresión de su madre cambió en un instante, de angustia a alerta. Sacó el móvil de su bolso y, al mirar la pantalla, su rostro se palideció. «Es tu abuela», murmuró, como si esas palabras atravesaran un muro de pasados no resueltos. Carmen sintió que su corazón se detenía al escuchar eso. ¿Qué podría significar esa llamada? ¿Hubo más secretos que descubrir? La ansiedad volvió a envolverla. ¿Qué vendría a continuación que podría complicar aún más su reencuentro? Carmen sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras su madre sostenía el teléfono, paralizada en una mezcla de sorpresa y miedo. Durante años, había imaginado enfrentar a su madre, pero la figura de su abuela aparecía como un fantasma inesperado. ¿Qué podía haber pasado en la vida de esa mujer que había estado ausente y que, sin embargo, siempre había sido una sombra en sus pensamientos? «Mamá», contéstale, insistió Carmen, la urgencia de la situación apremiante al ver el rostro pálido de su madre, con un suspiro que parecía un susurro de otra era. Su madre finalmente tomó la llamada. Su voz trémula apenas lograba articular palabras. Carmen se quedó mirando como el rostro de su madre pasaba de la sorpresa a un estado de inquietud profunda. Aunque la conversación era apenas un murmullo inaudible, Carmen podía notar la tensión que crecía en el ambiente. Algo no estaba bien, el tiempo parecía alargarse, y cada segundo que pasaba, Carmen podía sentir como su pecho se llenaba de preguntas. ¿Qué podía haber dicho su abuela para alterarla tanto? A su lado, Alejandro y Laura compartían miradas preocupadas, entrelazando sus manos como si necesitaran apoyo mutuo en un momento tan frágil. La mistura de emociones entre los tres era palpable, una incertidumbre que tangible. Finalmente, su madre colgó, su rostro completamente transformado. Con un gesto imperceptible, sus manos temblaron. Sin poder evitarlo, Carmen dio un paso al frente. «¿Qué ocurre?», preguntó, el temor haciéndose eco en su voz. Es que tu abuela está enferma», dijo su madre, las palabras saliendo con una pesadez que caía sobre Carmen como una carga. «Me pidió que fuera a su casa. Dijo que necesita hablar contigo». Algo importante. Carmen sintió que el mundo se desvanecía por un instante. ¿Importante? Esa palabra resonó en su cabeza, un eco repetido mientras una lluvia de recuerdos atravesaba su mente. La abuela, la mujer fuerte que siempre había sido, era el pilar que había mantenido unidas a las mujeres de su familia. ¿Qué podría haber llevado a esa fortaleza a estar al borde del abismo? «No sé si estoy lista para eso, mamá». Las dudas se alzaron como sombras, ensombreciendo su voluntad. Miró a Alejandro, buscando seguridad en sus ojos. «Primero, mamá, tú y yo lo sé. Pero esto podría cambiar todo», interrumpió su madre, el tono de su voz suave pero firme. «A veces, aprender del pasado es la única manera de sanar el presente». Carmen sintió un nudo en la garganta.
su madre tenía razón. Descifrar el rompecabezas de su vida requería entender las piezas que habían estado escondidas durante tanto tiempo. Aunque su abuela había estado ausente en su vida, la idea de confrontar sus decisiones y abrir ese viejo cofre de secretos la aterrorizaba. «Está bien», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. Se dio cuenta de que no podía escapar de su historia. «Voy a ir con ustedes», la decisión vibró en el aire como un nuevo amanecer. A pesar del miedo y la confusión, había un sentimiento de poder que comenzaba a florecer dentro de ella. La aceptación no significaba perdón inmediato, pero dar ese paso en la dirección de la verdad se sentía como una liberación. Mientras se volvían hacia la puerta, un último bíper en el teléfono de su madre rompió el silencio nuevamente. Su mirada se voló a la pantalla y un estremecimiento se hizo eco en su cuerpo. «Es un mensaje de la abuela», su madre lo susurró, el miedo y la interrupción llevando consigo una carga aún mayor. Carmen sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué otras revelaciones aguardarían? La inminente llamada de su abuela no solo traía el peso de la enfermedad, sino también la promesa de más secretos y quizás, respuestas a años de dolor. Mientras la ansiedad aumentaba, el viento soplaba fuera, como si la naturaleza misma anticipara un nuevo cambio en la vida de Carmen. «Podremos cambiar el destino», pensó, justo antes de cruzar la puerta. La historia apenas comenzaba a despliegarse, y el destino se reescribía en cada paso que daba. ¿Qué verdades enterradas acechaban en las sombras, listas para salir a la luz? Carmen sintió un profundo calambre en la boca del estómago, notando que esta jornada prometía más que un simple encuentro familiar. La charla con su abuela sería un verdadero enfrentamiento con el pasado, algo de lo que no podría escapar por más que quisiera. Los secretos familiares estaban por salir a la superficie, y no había vuelta atrás. Carmen se detuvo un instante antes de abrir la puerta. El aire era pesado, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Miró a su madre, quien ahora sostenía el celular con manos temblorosas, y sintió como su estómago se retorcía. Las palabras que parecían ocultas detrás de su abuela eran como espejos, reflejando un camino que tal vez no estaba lista para explorar. Alejandro, notando su indecisión, le tomó la mano con fuerza y la miró a los ojos. Había algo en su mirada que la tranquilizaba. Ella sentía que él comprendía la tormenta que le barría el corazón. «Lo haremos juntos», dijo Alejandro, su voz era un ancla en medio del caos. Laura, a su lado, asintió con determinación, su expresión afirmando que la familia podía enfrentar cualquier dificultad si estaban unidos. Finalmente, Carmen respiró hondo y giró el pomo. El sonido del metal al girar resonó casi como una campana de advertencia. La puerta se abrió lentamente y entraron, como si cruzaran un umbral hacia lo desconocido. La casa de su abuela olía a hierbas secas y a una mezcla de comida cocinada, un aroma que la asaltó con recuerdos de su infancia. En la sala, la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y melancólico. Pero esa calidez contrastaba con la tensión que se acumulaba en el aire. La figura de su abuela, aún en su sillón favorito, resultaba frágil y vulnerable, una sombra de la mujer fuerte que recordaba. Carmen, la voz de su abuela salió como un susurro, casi perdido entre las sombras de su enfermedad. Carmen sintió una punzada de tristeza. Esa voz que había tenido tanta autoridad en su vida ahora parecía temblar de debilidad. Su madre se acercó, con la misma devoción que siempre había dispuesto de ella, como si cada paso fuera por cuidar de aquella antigua guardiana de su historia. Carmen, por su parte, se quedó quieta, su corazón retumbando con cada latido. «Hola», abuela logró decir, su voz ahogada por la mezcla de emociones. Se acercó, pero su mente gritaba. ¿Qué podría deparar esta conversación? Las manos de su abuela estaban entrelazadas, con un pequeño anillo resplandeciente en una de ellas, un símbolo de promesas que una vez habían tenido sentido en su vida. Sin embargo, lo que Carmen realmente quería saber no eran historias pasadas. Lo que realmente necesitaba era claridad, y su abuela parecía estar cargando un secreto más grande que ella misma. «He vivido muchas cosas», Carmen dijo su abuela lentamente, los ojos centelleando con sabiduría y un profundo pesar. «A veces, hay decisiones que tomamos que son difíciles de explicar. Pero siento que es momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia». Carmen se sintió como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. La verdad. Esas dos palabras estaban en la raíz de todas sus ansiedades.
La mirada de su abuela llevaba la promesa de respuestas, y al mismo tiempo, el temor de que esos secretos fueran demasiado para ocultar. Es algo que he guardado durante años, porque a veces, enfrentar nuestro pasado puede ser más aterrador que vivir con él, continuó su abuela, su voz quebrándose. Pero necesitas entender quién eres, y lo que realmente significa ser parte de esta familia. La respuesta era inminente, y el tiempo parecía detenerse. Carmen sintió que la tensión se acumulaba en su pecho, a la espera de la verdad que tanto necesitaba saber. La luz del sol se desvanecía, y con ella la esperanza de respuestas rápidas. En su interior, Carmen aguardaba un tormento emocional, estaba lista pero no lista, preparada pero ansiosa. La atmósfera estaba cargada de promesas y secretos. Lo que voy a decirte cambiará todo, susurró su abuela, acercándose más al borde del sillón. Carmen sintió como su corazón se disparaba. Fuera de la ventana, el viento susurraba como una advertencia. ¿Qué podía ser tan importante que su abuela había guardado durante tanto tiempo? Sabía que las respuestas que recibiría ese día no solo contarían una historia, sino que reescribirían la suya. Dime, dijo Carmen con decisión. Aunque su voz temblaba. Estoy lista para escuchar. Su abuela la miró fijamente, como si calibrara las palabras que estaban a punto de salir. En ese instante, Carmen entendió que la conversación no solo abriría viejas heridas, sino que también podría unir o destruir. La línea entre la revelación y la angustia era más delgada que nunca. Bien. Todo comenzó hace muchos años, comenzó su abuela, y cada palabra parecía llevar el peso de generaciones. Carmen se preparó para escuchar, sin saber que lo que vendría podría cambiar su vida para siempre. Todo comenzó hace muchos años, susurró la abuela, y en su voz resonaban ecos de historias pasadas, de lágrimas y risas, de decisiones que habían moldeado a su familia. Carmen sintió como cada palabra de su abuela caía sobre ella como lluvia refrescante, pero también inquietante, cada gota potencialmente desgarradora. La abuela cerró los ojos un momento, como si buscara las palabras en un rincón de su memoria. Cuando los abrió, la tristeza y la verdad brillaban en su mirada. Tu madre siempre ha sido una mujer fuerte. Pero había mucho más que la llevó a hacer lo que hizo. Su vida no ha sido fácil, y la carga que ella llevó fue también por miedo a perderte, a perderme a mí, y a perder lo que construimos como familia. Carmen se sintió como si un muro se alzara entre ella y su pasado, un muro hecho de dudas y secretos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, sintiendo que la ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Porque no sabía cómo. Y aún tengo miedo de lo que podría provocar. Pero ahora veo que es tiempo de que conozcas la verdad. La abuela respiró profundo y continuó. En nuestra familia, el amor siempre vino de la mano con el sacrificio. Tomé decisiones que, aunque parecieron correctas en su momento, también nos llevaron a distanciarnos. Quería protegerte de este legado, pero al final, solo creé más silencios. Carmen sintió una vergüenza abrumadora. Finalmente estaban confrontando las sombras, pero el dolor seguía ahí, una sombra caprichosa. ¿Mi madre por qué dejó todo atrás?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hubo un momento. Un amor que decidió dejar a un lado por miedo, por la tradición que nos rodeaba. Yo insistí en que ella debía ser siempre la responsable, la precursora, y eso la encadenó. La abuela hizo una pausa, su expresión hablando de arrepentimiento. Lo que nunca supo es que el verdadero sacrificio a veces se presenta en dejar libre a quien amas. Carmen sintió esa revelación como un estallido dentro de ella. Aquello que parecía un simple sacrificio se convertía en un patrón, una obligación. ¿Crees que mi madre ahora está lista para romper esos lazos?, preguntó, sintiendo que la esperanza y la incertidumbre estaban entrelazadas. La abuela miró a su hija y luego a Carmen. Cuando la verdad comienza a fluir, la sanación se convierte en posible. Tienes que dar el primer paso, pero también tienes que estar lista para dejar ir tus propios miedos. Tu madre, como tú, se encuentra en un proceso de duelo y libertad. Carmen sintió un alivio mezclado con miedo. La conversación había comenzado a derribar las barreras, los tiempos de dolor y la distancia se empezaban a desvanecer. Decidió que no permitiría que más secretos pesaran en sus corazones. Abuela, ¿de qué está realmente hecha nuestra familia?, preguntó, su corazón lleno de ansias por entender, por cerrar capítulos, por abrir otros nuevos. De amor y dolor, de esperanza y sacrificio, pero sobre todo de la posibilidad de redención.
Siempre hay espacio para la sanación, para el reencuentro. Si tú y tu madre están dispuestas a enfrentar el pasado, podrán construir un futuro mejor. La abuela sonrió con tristeza, como recordando un tiempo donde el amor no estaba enredado en secretos. Carmen miró a su madre, sintiendo su presencia como un faro. Sabía que era el momento de dar el paso hacia ella. Era hora de enfrentar la conversación que una vez evitó. Respiró hondo, buscando la valentía que había ganado. Las palabras estaban en sus labios, listas para ser liberadas. Mamá dijo, la emoción saturando su voz. Su madre se volvió hacia ella, sus ojos llenos de comprensión y amor. Ainda somos dos mujeres diferentes, pero estoy lista para enfrentar nuestro pasado, para que podamos ser más fuertes juntas. La madre asintió lentamente, las lágrimas surcando su rostro. Carmen, estoy aquí, lista para escucharte. La promesa de su madre fue un arrullo de esperanza en su corazón. La verdad que antes se sentía distante e inalcanzable, ahora se encontraba a la vuelta de la esquina. Con el apoyo de su abuela a su lado, Carmen sintió que podía finalmente dar el paso hacia la autenticidad. Era su momento de amor, de verdad, y de redención. Juntas, las tres mujeres, sostenían el legado de una familia, preparadas para enfrentar el dolor pero también para abrazar la luz. El viaje hacia atrás había sido temible, pero solo así podían construir lo que faltaba por crear. Una nueva historia, llena de amor y libertad, y así, en esa pequeña casa, el proceso de sanación comenzaba a gestarse con cada latido. La música y las risas podían volver a resonar, no solo en sus corazones, sino también en el nuevo camino que se les ofrecía. Carmen supo que haberse encontrado a sí misma significaba también encontrar un nuevo comienzo. Esto es el final de la historia de Carmen, una mujer que se atrevió a mirar hacia adentro y a reescribir su destino. A veces, el camino hacia el amor verdadero comienza con la valiente decisión de enfrentar la verdad. Ahora que conoces el poder de la transformación y de la verdad en esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final y cómo te ha impactado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo y hacer eco de esta historia de amor y superación.